Buenos días, hermanos. Es un gozo estar aquí, ver su nuevo local. Esta es mi tercera vez en medio de ustedes y es también el tercer local al que vengo. Quiero aprovechar al máximo el tiempo, así que voy a ir un poquito rápido. Voy a orar también brevemente y ruego que el Señor use su palabra para bendecir nuestras vidas. Señor, gracias te damos por el privilegio tan grande que tenemos de acercarnos a ti como cuerpo. Gracias por tus misericordias al dejarnos tu palabra. Bendícenos, Señor, fortalece a tu iglesia local. Rogamos, Señor, que tu palabra more en abundancia en cada uno de los miembros de esta iglesia, no solamente cuando se reúnen, sino en el desempeño diario de sus vidas cotidianas. Rogamos que tú traigas tu palabra y que tu espíritu fije en nuestras mentes y corazones tu verdad, de manera que nos enseñe lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Bendito seas en Jesucristo. Amén. Bien, yo quiero compartir con ustedes, y es importante que yo diga el contexto. Yo no preparé este material para traerlo aquí a la iglesia en Jalapa. Ese es un material que yo preparé hace algunos años, cuando como iglesia, y somos una iglesia bastante grande, estábamos abocados a un par de proyectos. En República Dominicana hay demasiado calor. Miren, créanme, muy caliente. Pero aparte de eso, nosotros teníamos un serio problema de parqueos, al punto que cuando había domingos que las personas no creyentes llegaban, ustedes saben que los no creyentes muchas veces llegan un poco tarde, y se iban porque no encontraban dónde estacionarse. O sea, teníamos un serio problema de espacio. Así que veíamos como necesario poner aire acondicionado central, pero también veíamos como necesario comprar un solar para más estacionamientos. El punto es que eran dos proyectos millonarios que evidentemente no se podían hacer al mismo tiempo. ¿Cuál de los dos hacemos? Como era un proyecto que involucraba la iglesia, nosotros vinimos a la iglesia. ¿Qué resulta? La iglesia estaba dividida. Algunos estaban convencidos 100% que debíamos de dedicarnos al parqueo. Otros estaban 100% convencidos de que debía ser el aire acondicionado. Y eso creó, con el paso del tiempo, ya ustedes saben, un proyecto millonario sacrificial para todos, empezó a dividir a la iglesia por esa diferencia de criterio. Y el consejo de pastores, yo no recuerdo en esa época si éramos 9, 10 o 8, no me recuerdo. Pero el consejo de pastores era una representación exacta de la iglesia. Había en el consejo de pastores 2 o 3 pastores convencidos que era el estacionamiento. Y había 2 o 3 pastores convencidos que era el parqueo. Y algunos como yo estábamos en el medio. Y de verdad, mira, no tengo como ninguna inclinación. Las dos cosas son importantes, que el Señor nos dirija. Eso fue lo que provocó que los pastores concluyeran que este tema había que tratarlo. Y es el tema de cómo manejar piadosamente nuestras diferencias de criterio. Hermanos, es imposible que haya seres humanos, aún seamos creyentes, grupos de personas donde no haya diferencia de criterios en mayor o menor grado. Porque cada cabeza es un mundo y cada uno de nosotros tiene una formación familiar diferente, tiene una formación a veces eclesiástica diferente y tenemos personalidades diferentes. ¿Por qué a uno le gusta el helado de chocolate y a otro le gusta el helado de vainilla? ¿Y cuál tiene razón? No, ninguno. A ti te gusta el de vainilla, a mí me gusta el de... ¿Y cuál vamos a comprar? Ahí es que la cosa se pone complicada. Porque si es personal, yo compro el de vainilla, tú compras el de chocolate. Pero cuando tenemos dinero solamente para uno, ¿cómo lo decidimos? ¿Ven? Ese es el tipo de diferencias que mal manejadas pueden crear problemas. Las diferencias de criterio no son malas en sí mismas, ni tampoco buenas, ni tampoco deben ser un problema en sí. El punto es que para muchos, si nosotros los latinos encabezamos la lista,
Para nosotros los latinos, diferencia de criterio es igual a problema. Pensemos aún en los matrimonios. El esposo tiene un proyecto genial a su entender. La esposa quizás es un poquito más esquemática y empieza a decirle: mi amor, pero tú no tomaste en cuenta esto, pero tú no tomaste en cuenta aquello. Y en un momento determinado el esposo se molesta y dice: por eso que yo no te digo nada, porque tú nunca me apoyas. No es que no te apoya, es que ella lo ve diferente. O sea, porque te ama y porque sean esposos no significa que debe pensar exactamente igual que tú. Ven, pero nosotros los latinos somos un poquito difíciles al tratar las diferencias de criterio. Un autor, Wayne Mack, lo expresa de la siguiente manera, es importante, escuchen esto, él dice: un desacuerdo es una diferencia de opinión, principalmente en el nivel cognitivo, intelectual. Un conflicto es una diferencia de opinión que nos afecta severamente en los niveles emocional y de relación. Algunas personas han aprendido a prevenir los conflictos manejando sus desacuerdos bíblicamente. No es que estas personas sean copias de otras, sino que tienen sus propias opiniones y responden a los desacuerdos de tal manera que pocas veces llegan a ser conflictos. Y eso es lo que nosotros, todos como creyentes debemos aprender: a no permitir que nuestras diferencias de criterio se conviertan en conflictos. Porque las diferencias mal manejadas atentan contra la unidad y la armonía del cuerpo, que es la iglesia. Es imposible que no haya diferencias, pero si la manejamos mal, eso puede ser un atentado contra la unidad de cualquier iglesia. Así que la manera correcta de manejar nuestras diferencias es aquella que es conforme a la piedad. ¿Y qué es la piedad? La piedad es aquella devoción a Dios que tiene por resultado una vida que agrada a Dios. Esa es una definición que Jerry Bridges da en su libro La devoción a Dios en acción. O como dijo una vez uno de nuestros pastores en un sermón: la piedad no es más que la voluntad de Dios puesta en acción en nuestras vidas. Es actuar siempre, en cualquier circunstancia, conforme a la voluntad expresa de Dios. Así que cuando hablamos de manejar las diferencias de una manera piadosa, nos referimos no solamente a hacerlo de una manera que no ofenda al Señor, sino también que lo honre. No es solamente que tengamos cuidado de no ofender al Señor en la manera en que reaccionamos cuando el otro no piensa igual a mí. No, sino también que le agrade. Muchísimas gracias. Ahora bien, ¿a qué tipo de diferencia de criterio es que nos estamos refiriendo? Esto es importante para que no confundamos la gimnasia con la magnesia. Es importante. ¿A qué tipo de diferencia? No, mis hermanos, no nos referimos a las diferencias en aspectos básicos y fundamentales de nuestra fe cristiana. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 y 4, lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Enseñar otra cosa aquí viene de una palabra compuesta que describe cualquier enseñanza que contradice la revelación de Dios en las Escrituras. Así que, ojo, no estamos hablando de mantener lazos de unidad y armonía con aquellos que cuestionan la inspiración o la inerrancia de la Escritura, o que cuestionan la deidad del Señor Jesucristo, o la personalidad del Espíritu Santo, o el nacimiento virginal. No es a eso que nosotros nos referimos. ¿Tú no crees que Cristo es Dios? No hay problema, hermano, vamos a estar unidos. Sí hay problemas, y serios. O sea, no es a eso que nos referimos. Nos referimos más bien a diferencias en uno de los siguientes dos sentidos. Mi hermano, esto es fundamental, porque si no entendemos esto, no vamos a entender lo que sigue. Así que preste mucha atención, por favor. A lo que nos estamos refiriendo son diferencias en uno de estos dos sentidos. En primer lugar, creencias o posiciones respecto a doctrinas secundarias o no esenciales.
como pastor, y hay algunas doctrinas que son más importantes que otras. Bueno, mis hermanos, hay doctrinas que definen si tú eres cristiano o no. Hay otras que no. Déjenme dar un ejemplo. ¿Qué tú piensas acerca de la redención en Cristo? ¿Qué tú piensas acerca de la salvación? ¿Es por fe o es por obras? Lo que tú pienses de esto va a definir si tú eres cristiano o si tú no lo eres. Ahora, ¿qué tú piensas acerca de escatología? ¿Tú crees que el Señor viene antes o después de la gran tribulación? Eso no te define. No, los verdaderos cristianos solamente creen. No, eso no es verdad. Porque tú te encuentras con buenos creyentes que creen que es antes, te encuentras con buenos creyentes que creen que después. Eso no define tu cristianismo. Eso es una doctrina secundaria. Nosotros debemos estar dispuestos a morir por las doctrinas fundamentales, pero no debemos estar dispuestos a morir por doctrinas de escatología o eclesiología, por ejemplo. Tú puedes pensar que la Biblia enseña que debe ser un solo pastor, o tú puedes pensar en tu eclesiología que es mejor la pluralidad de pastores. Eso no te define. Tú no dejas de ser cristiano por pensar una o la otra. Es ese tipo de diferencia a la que nos estamos refiriendo. Pero en segundo lugar, nos referimos a diferencias en asuntos de orden práctico, asuntos que no son mandados ni prohibidos por las Escrituras. Ejemplo, ¿por qué la escuela dominical o este tiempo empieza a las 11 de la mañana y no a las 10:30 o a las 11:30? Como miembro de la iglesia, tú tienes perfecto derecho a creer que otra hora sería mejor. Pero ya, tú tienes derecho. Por eso no debe ser un conflicto. Porque eso no está escrito. Puede ser a las 11, a las 12, a la 1. Eso no está escrito. Eso, que pensemos diferente en eso no debe ser razón para tener conflictos. Estamos creciendo mucho, hay que comprar mobiliario. Y uno piensa que unas sillas son mejores que las otras. ¿Vamos a tener conflictos por eso? No tienes razón, porque tienes derecho a pensar lo que tú quieras. Aquí yo veo dos tipos de sillas. Veo estas de aquí y aquellas de allá atrás. Un conflicto porque yo estoy convencido que estas son las mejores. No, tú tienes derecho, pero lo que no tienes derecho es a tener un conflicto por eso. Ahora, ¿por qué nosotros creemos que este tema es indispensable para toda iglesia local o necesario? Porque la voluntad de Dios por encima de todo es que en toda iglesia local haya armonía y unidad. Es por esto. Así que lo que voy a hacer es tratar con 7, 8 principios, ¿verdad? ¿Cómo debemos manejar entonces nuestras diferencias de criterio? Y lo que vamos a hacer el resto del tiempo es traer principios que son fundamentales, que los tengamos claros. Primero, oigan esto. Hermanos, debemos tratar nuestras diferencias de criterio con respeto y consideración al criterio de los demás. Con respeto y consideración al criterio de los demás. Romanos 14, permítanme leer, es una porción un poquito larga, pero permítanme leerla y traten de prestar atención y mientras van oyendo o leyendo, pensando qué tan pertinente es ese texto para lo que estamos diciendo. Dice Romanos 14, versículos 1 al 9. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que se puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo.
Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¿Qué motivó esta instrucción del apóstol Pablo a la iglesia en Roma? La iglesia en Roma no era la iglesia en un pueblecito particular, era una iglesia en una ciudad multicultural. Eso significaba que en una misma iglesia habían creyentes verdaderos que venían de contextos diferentes. Teníamos allí creyentes que venían del paganismo y por tanto no le importaba si se comía, si no se comía, ellos no tenían que ver con eso. Pero habían otros creyentes que venían del judaísmo y aunque eran creyentes verdaderos, ellos todavía traían ciertas reservas acerca de comidas, acerca de días, acerca de celebraciones. Y imagínense en una misma iglesia que se juntan y algunos comen carne y otros no comen carne por motivos religiosos. Y algunos entienden que hay días que son más importantes, pero hay otros que dicen no, son iguales todos los días. Y eso empezó a traer problemas. Imagínense un grupo de hermanos, vamos a traerlo a nuestros días, y entonces tienen un grupo pequeño de matrimonios y se hace una celebración en una de las casas. Y wow, qué bueno, vamos a pasar el grupo entero pequeño en la casa. Y cuando van entrando le da ese olor. ¿Y qué es eso? Cuando entran en el patio se encuentran que están cocinando los anfitriones un cerdo. Pero resulta que hay un par de ellos que vienen del judaísmo. ¿Y qué es eso? Wow, un cerdito en puya. No sé si aquí le dicen así, enganchado en un palo. No, pero eso no se come. ¿Cómo que no se come? Pero eso no es problema. Y empieza la discusión. Termina desbaratándose la reunión porque empezó un conflicto. Entonces, eso estaba trayendo conflictos aquí, allá. Y es interesante, mis hermanos, la forma en que el apóstol Pablo resuelve la situación. ¿Tenía el apóstol Pablo una posición definida? Sí. Pero el apóstol Pablo no resuelve la situación escribiéndoles, ustedes tienen razón, ustedes no, estén tranquilos. Eso no es como el apóstol Pablo lo resuelve. Noten cómo la forma de hacerlo no es trazándole una directriz para resolver sus diferencias, sino para que aprendan a conducirse en medio de ellas. ¿Ven? En un momento determinado el apóstol Pablo dice, incidentalmente, nosotros sabemos que un ídolo no es nada. Y luego también dice, y esto depende de la conciencia de cada uno. O sea, él tenía una posición, pero el énfasis es, oigan, cada cual esté plenamente convencido en su propia mente. Es importante, muy importante, entender que en este texto, tanto en este texto como en 1 Corintios 8, que son los dos textos por excelencia, cuando se trata de asuntos que no están ni mandados ni prohibidos por las Escrituras, la palabra que se usa allí como hermano débil no se refiere a un hermano débil espiritualmente. Se refiere a hermanos con conciencias sensibles que por consideraciones personales se sienten compelidos a abstenerse al uso de ciertas cosas y obligados a ciertas celebraciones. Y aunque no son iguales los contextos en Romanos 14 y en 1 Corintios 8, en ambos textos el hermano débil se abstiene de ciertas cosas por ciertos motivos. Así que, ojo, importante, hermano débil y fuerte aquí no se trata de su condición espiritual, sino de ciertos escrúpulos con respecto a asuntos neutros o grises. Eso es fundamental. Y lo que nosotros vemos es, en este texto, que el respeto y la consideración hacia la opinión contraria o diferente se manifiesta en dos acciones. No debemos menospreciar, no debemos juzgar. La palabra menospreciar significa no apreciar, despreciar, tener en poco. Incluye un sentido de superioridad sobre los demás. Y la palabra juzgar significa pasar o hacer un juicio desfavorable, criticar o condenar. ¿Qué estaba pasando? Los que comían de todo menospreciaban. Eso es como usted ha visto a esos hermanos que dicen, es que ellos se creen que son los más santos del mundo.
Y todo es porque hay algunos que se abstienen de ciertas cosas. Y dicen, ay, es demasiado legalista. Mira, si él se abstiene, déjalo que se abstenga. Lo que está mal es que tú quieras imponer eso. Pero, ¿por qué lo hace? El que se abstiene, ¿por qué lo hace? Según el texto, por amor al Señor. Pero el que no se abstiene, ¿por qué no se abstiene? Y es lo que dice el texto, por amor al Señor. Porque así como yo puedo menospreciar al que se abstiene, el que se abstiene entonces juzga al que no se abstiene. Mira, este es carnal, él siempre quiere estar haciendo de todo. Ese es el problema. Así que mis hermanos, déjenme decir esto. El hecho de que no podamos entender cómo un hermano no ve las cosas tan claras como nosotros, no es una razón para que lo censuremos, lo condenemos o lo menospreciemos. Yo tuve que aprender esto en la práctica. Yo tenía un hermano valiosísimo, súper inteligente, súper íntegro, súper capaz, que en un momento de elecciones nacionales en mi país, había un candidato que para mí era más que obvio. Ni yo ni él éramos políticos, ni lo somos, ¿verdad? Pero había un candidato que para mí era obvio que no tenía o sea, no tenía ni siquiera razón de ser. Ya el candidato estaba ido, uno lo oía hablar, era algo así como una versión dominicana de Biden. O sea, usted puede pensar lo que usted quiera, ¿verdad? Y si usted cree que Biden estaba apto y que qué pena que lo quitaron, tiene su derecho y no vamos a discutir por eso. Pero por favor, cuando uno oía a Biden hablando, que se quedaba así en el aire, todas las cosas que salían, ya Biden estaba patinando. Y para mí fue sorprendente en un momento determinado, hablando con ese amigo a quien yo apreciaba y respetaba, que él estaba a favor de ese candidato. Y yo, fulano, serio, yo no lo puedo creer. ¿Y por qué? Y empieza a darme argumentos. Y yo decía, es que yo no lo puedo creer. Cuando yo me fui a mi casa, yo dije, yo tengo dos opciones. O juzgarlo a él por algo que yo no entiendo su posición, o decir, bueno, mira, cada uno tiene derecho a tener posiciones. Eso yo no voy a pensar mal de él por eso, aunque yo no lo entienda. Ese es el punto. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros usamos expresiones despectivas para referirnos a la posición contraria. Recuérdense del contexto. Mientras esto ocurría en nuestra iglesia, algunos parqueos, otros aire acondicionado, yo oí expresiones como esta. Mira, es que tú ponte a pensar, es que la parte pensante de la iglesia está a favor de tal. Yo digo, pero se están volviendo locos, ¿cómo que la parte pensante? O sea, en otra palabra, nosotros somos lo inteligente. De verdad. Y yo decía, no. Y nosotros caemos muy fácil en ese tipo de situaciones. ¿Cómo es posible que tanto... Había hermanos de una situación económica baja, difícil. Y entre algunos de ellos decían, ¿cómo es posible que habiendo tanta necesidad en la iglesia, nosotros estamos pensando ahora en meternos en proyectos millonarios? Ven, eso es típico en nuestras iglesias. A veces se va a hacer el retiro de matrimonios, lo hacemos en hoteles y el precio es prohibitivo para algunos hermanos. Y algunos hermanos se han expresado que nosotros debiéramos pensar en hacerlo en un sitio más barato. Pero es que también hay hermanos de otra condición económica, que es verdad que el sitio más barato pudiera existir, pero en unas condiciones que algunos de los que tienen más recursos no se van a querer meter ahí. ¿Entiende? Entonces, nosotros no tenemos que sentarnos a decidir cuál es que tiene razón. Es que cada cual tiene derecho a tener una opinión al respecto y tenemos que tratarlo con consideración y respeto. Ese es el primer principio. El segundo principio, muy importante, debemos afrontar las diferencias de criterio sin asumir malas o incorrectas motivaciones. Sin asumir malas o incorrectas motivaciones. Este principio es importantísimo porque la mayoría tenemos una fuerte tendencia a asumir que sabemos por qué el otro piensa como piensa o por qué el otro asume una posición particular. Sí, yo sé, lo hace así porque él tal cosa, pero tú sabes lo que él piensa. ¿Y desde cuándo tú y yo leemos el corazón? Eso es muy peligroso. Sin embargo, en este versículo Pablo dice que ambos creyentes que tienen criterios diferentes piensan como piensan porque quieren agradar al Señor. Esto es fundamental, mis hermanos.
El que decide hacer algo, lo hace para el Señor. Y el que decide abstenerse de hacer eso mismo, lo hace para el Señor. Estamos hablando de motivaciones. Estamos hablando de motivaciones. Es por eso que tanto el que decide que una cosa es buena y otro decide que no, ambos pueden dar gracias a Dios. Ambos pueden venir al Señor porque tienen una conciencia limpia, tienen una conciencia no cauterizada. Mis hermanos, tenemos que tener una conciencia cauterizada para venir a darle gracias a Dios por algo que nosotros sabemos o que sospechamos que no le agrada. Usted no ha visto o ha oído de casos, por ejemplo, un grupo de delincuentes que van a asaltar un banco y a uno que tiene cierta influencia religiosa se le ocurre, ya tienen todo planeado por semanas, y se le ocurre antes de salir, vamos a orar. Y tú dices, serio, pero bárbaro, ¿cómo que vamos a orar? Cuando tú vas a asaltar un banco. Pero hay gente así, todos ustedes la conocen. Eso obviamente es una conciencia cauterizada. Pero si nosotros tenemos una conciencia, una limpia conciencia delante del Señor, pues hacemos lo que hacemos para el Señor. Pastor, y no es posible que alguno de nosotros decida algo con una motivación incorrecta. Sí es posible. Pues míralo ahí. No, lo que pasa es que es posible, pero tú y yo no vemos el corazón y no tenemos derecho a decir que la motivación está lo cual, porque el único que ve los corazones es Dios. Primero a los Corintios 4:5. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Así que, mi hermano, no juguemos a ser Dios tratando de discernir las intenciones del otro. ¿Tú quieres saber cuáles son las intenciones del otro? Hay una manera muy fácil. Ve y pregúntale. Pero, mi hermano, ¿por qué tú quieres eso? Y cuando él te responda, tú le crees. Pastor, pero él me puede mentir. Sí. ¿Y cómo lo voy a creer? El amor todo lo cree. Si él te miente, eso es problema de él con Dios. Pero tú y yo estamos llamados a creerle al otro. Él dice que es por amor a la iglesia, pero yo lo conozco, yo sé que está buscando lo suyo. Uy, no haga eso nunca. No haga eso nunca, se está metiendo en una zona que no le corresponde, porque no leemos las intenciones. Miren, este principio que acabo de decir, es lo que ha permitido que los pastores de nuestra iglesia tengamos unidad por años. Hemos variado el número, ahora mismo somos 8. ¿Y ustedes saben por qué nosotros tenemos unidad? Y se lo puedo decir con limpia conciencia delante del Señor. Porque cuando tenemos posiciones encontradas, y no es raro que tengamos posiciones encontradas, y no logramos ponernos de acuerdo, nosotros salimos de ahí felices y contentos, porque yo no entiendo cómo el otro piensa tan diferente a mí, pero lo que yo sí estoy seguro es que piensa así porque ama al Señor igual que lo amo yo. Eso es fundamental. Él puede estar equivocado, yo puedo estar equivocado, pero esa equivocación no dice nada acerca de mi amor al Señor. Y ese es el punto. Y a veces nosotros hemos diferido y tratamos caso, y a veces nos toma mucho tiempo ponernos de acuerdo. Y a veces al final tenemos que tomar la decisión por mayoría. Bueno, ya no podemos tratar más esto, ya nadie ha logrado convencer al otro, vamos a votar. Somos 8, 5-3, ya. Y ya, ahí se acabó el evento. Los 3 no salen por la puerta incómodos. No, ellos dicen voluntad del Señor. Clarísimo, es la voluntad del Señor, vamos a hacerlo. Así que, mis hermanos, eso es muy importante. Tercer principio, debemos manejar nuestras diferencias con humildad. Con humildad. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Un diccionario bíblico dice lo siguiente: la persona que se coloca a sí misma en una actitud de no exigir los merecimientos que le corresponden, o que renuncia a ellos por amor a otras personas, ejecuta el acto de humillarse. Eso es lo que hace la humildad.
La humildad nos libra del orgullo y del egocentrismo. Una persona orgullosa no es humilde. Una persona egocéntrica no es humilde. Nos libra por un lado del orgullo porque asumimos la posibilidad de que podemos estar equivocados. Siempre existe la posibilidad de que podamos estar equivocados. Hermanos, a mí me choca esto. Yo no imagino ver a un creyente verdadero diciendo que es perfecto. Ni siquiera los inconversos. A veces yo me he topado con inconversos que dicen que ellos no fallan, que ellos lo hacen todo bien. Ese es el epítome del orgullo. Pero la verdad es que todos nosotros somos conscientes que no somos perfectos. Mis hermanos, entonces si no somos perfectos, lógicamente debemos aceptar que nos podemos equivocar. Hasta ahí estamos todos unánimes, ¿verdad? Espero yo. O sea, lo que yo he dicho, yo creo que no hay nadie aquí que esté en contrario. No somos perfectos, por lo tanto nos podemos equivocar, ¿verdad? Ok. Mis hermanos, ¿saben cuál es el problema? Que tú y yo no nos damos cuenta cuando nos equivocamos, porque si nos diéramos cuenta no nos equivocaríamos. Los músicos aquí saben. ¿Usted ha visto a esas personas que no entonan, que no tienen oído musical? ¿Usted cree que cuando toda la congregación está dando una nota y ellos están cantando casi un rap, así hablado, sí, en la misma nota, ¿usted cree que ellos se están dando cuenta? Ellos se oyen igualito que los que están aquí arriba cantando. Igualito, ellos están fajados ahí. Venga tu reino, Dios, hágase tu voluntad. Así, pero no es así que va. No, pero ellos están ahí con los ojitos cerrados. Y el que está al lado y entona dice, ay, mi madre. Pero no se preocupen, que eso no es pecado, tranquilo. Pero el punto que quiero decir es, la persona que no entona no lo sabe porque no se da cuenta. Porque si entonara y el que entona y da una nota mala, inmediatamente dice, uy, no era esa. Pero el que no entona, que no se da cuenta, lo hace porque no se da cuenta. Porque si se diera cuenta, entonces diera, ¿me siguen? O sea, el que está equivocado no se da cuenta que está equivocado. Él cree que está en lo correcto. Y eso nos pasa y nos ha pasado a todos aquí. Yo no tengo que conocerlos para poder decir con toda seguridad que a todos nos ha pasado. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos ser librados del dogmatismo. ¿Qué significa ser dogmático? Significa afirmar como verdad firme, sin ninguna duda, como un hecho establecido, aquello que está en áreas grises. Ahora, déjenme decir esto. Ser dogmático y tener convicciones firmes no es antagónico. No es antagónico. El libro de Romanos, en capítulo 14, dice, cada cual esté convencido en su propia mente. Cuando tú estás convencido en tu propia mente, tú tienes convicciones firmes. Ven, o sea, tener convicción firme no es ser dogmático. O sea, si yo digo, mira, yo creo firmemente tal cosa, pero sé que también pudiera estar equivocado. Ah, no, pues decídete. No, es que yo creo firmemente. Pero como yo sé que soy humano, yo puedo estar equivocado. Si me lo demuestran con las escrituras, pues yo cambio. ¿Ven el punto? De hecho, hermanos, no es contradictorio sentirnos seguros de lo que pensamos y al mismo tiempo admitir que podemos estar equivocados. Eso no es antagónico, eso no es contradictorio. O aquí hay a alguien que le haya ocurrido que nunca se haya dado cuenta de algo en lo que estaba firmemente seguro y hoy lo ve de otra manera. A todos nos pasa. Uno piensa, sobre todo los que tenemos mucho tiempo en el Evangelio, nosotros miramos atrás y decía, wow, y yo defendía eso a capa y espada. Y ahora yo miro hacia atrás y digo, uy, ahora estoy convencido 100% totalmente contrario. ¿Y qué pasó? Ah, que tú eres un hombre de doble ánimo. No, mis hermanos, que uno madura, que uno avanza. Que la madurez espiritual implica ir creciendo en el conocimiento del Señor. Eso es lo que implica. Pero por otro lado, la humildad no solamente nos libra del orgullo, sino que nos libra del egocentrismo. ¿Y qué hace el egocentrismo? El egocentrismo nos mueve a querer que las cosas siempre sean como nosotros pensamos. Que nuestras opiniones sean valoradas por encima de las opiniones de los demás.
Queremos que los demás vean las cosas como nosotros, que actúen como nosotros entendemos. Y cuando eso no sucede, entonces reaccionamos pecaminosamente. Usted lo ve, los que tienen niños o los que han tenido niños, saben de lo que estamos hablando. Los niños, como no tienen filtro, ni saben del todo qué está bien y qué está mal, usted los oye a veces con posiciones tan egocéntricas. Y cuando las cosas no son como ellos quieren, no importa si son 5 y hay 4 que quieren una cosa, ellos quieren imponer su opinión. Es su opinión la que ellos quieren imponer. Hermanos, los conflictos, ¿saben por qué vienen? Porque fulano, los conflictos vienen, Santiago 4:1 lo dice claramente. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. El culpable de los conflictos no es el otro. El culpable de los conflictos soy yo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Lo traducimos a nuestro lenguaje latino. Cuando tú discutes, te ofendes o entras en conflicto, lo haces por tu egoísmo, por tus pasiones internas. Esa es la traducción al mexicano. Cuando entramos en conflicto, lo hacemos por nuestro egocentrismo. Miren qué interesante que en muchos contextos en el Nuevo Testamento, la humildad, que es el antídoto contra el orgullo y el egocentrismo, aparece continuamente junto con la unidad. Porque para que haya unidad en el cuerpo, tiene que haber humildad. No solamente en Filipenses 2:3, sino también en Efesios 4:2 y 3, y en Romanos 12:16, que ese sí lo voy a citar. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Cuarto lugar. Debemos manejar nuestras diferencias con paciencia al reconocer la providencia y el control soberano de Dios sobre toda su creación. Nosotros decimos creer que Dios tiene control y autoridad sobre todo y que su voluntad siempre es hecha. Y sabemos que eso es así. Él hace su voluntad a veces aún a través del pecado y los errores de los hombres, sin que los hombres sean inocentes y sin que Él sea culpable. Déjenme darles un ejemplo. Y esto, en lugar de confundirnos, lo que debe es darnos esperanza y confianza en el Señor. Lo que estamos diciendo, mis hermanos, que Dios hace su voluntad aún a pesar de los pecados y de los errores de los hombres. Esto es importante. La voluntad de Dios no hay forma de que no se cumpla. Pensemos en un caso típico. Pensemos en el caso de José. ¿Sus hermanos lo vendieron? Pregunta. La voluntad de Dios dirigió el pecado de los hermanos de José para sus propósitos. Respuesta, sí. Pues entonces los hermanos de José no fueron culpables. Sí, eran culpables. Ven, o sea, sí, ellos pecaron y ellos van a tener que dar a Dios cuenta con eso. Por eso. Pero Dios es capaz, y gloria a Dios por eso, aún de usar el pecado de los hombres para cumplir sus propósitos, y Él no es culpable. Wow, tú y yo decimos creer eso. Entonces, ¿por qué a la hora de la verdad no actuamos a conforme? Déjenme aterrizarlo. Tú crees que tú tienes razón en la posición que tú tienes, pero el problema es o que no te hacen caso o que la mayoría piensa diferente a ti. ¿Y entonces qué tú haces? Ten paciencia y encomienda el asunto al Señor. ¿Ya tú expresaste tu posición? Sí. ¿Lo hiciste de manera firme, vehemente? Sí. ¿Y qué pasó? No, nadie me hace caso. Tranquilo. Si tú tienes razón, espera en el Señor. Ven el punto. Nosotros sabemos que no siempre la mayoría tiene la razón. Los hijos. Pero a mí es el único que tú no me das permiso para tal cosa. No me importa lo que piensen los demás. De hecho, la mayoría no tiene la razón, porque el camino que conduce a la muerte no es el angosto, es el ancho. La mayoría se va a perder. ¿Qué significa eso? Que la mayoría está equivocada.
El camino de la verdad, el camino que lleva a la vida es el de la minoría. Así que debemos de tener mucho cuidado con eso. Dios tiene su tiempo y sus métodos y normalmente son muy diferentes a los nuestros. Dice Eclesiastés que Él todo lo hace hermoso. ¿Cuándo? En su tiempo, no en el nuestro. Pero nosotros vivimos en una época express y nosotros así mismo queremos orar y que el Señor nos conteste express. Y nosotros queremos ver resultados express. Y nosotros oramos y abrimos los ojos para saber si el Señor ya nos contestó. Y yo le tengo temor, se lo digo con toda honestidad, puede ser una debilidad mía, pero yo le tengo temor a los tiempos del Señor. Abraham, no te preocupes, yo te voy a dar descendencia. Se le aparece, a ninguno de nosotros el Señor se nos ha aparecido. Abraham, yo te voy a dar descendencia. ¿Y cuándo ocurre la promesa? Bueno, a los 14 años, o a los 10 años, no me recuerdo de todo ahora, Abraham se desespera y Sara. Y dice, bueno, hazlo con Agar, porque en la cultura un hijo de mi sierva es mío. Y cuando ellos hacen eso, el Señor le dice, Abraham, no es así, es tuyo. Y cualquiera se sienta aquí. Óyeme, la verdad que Abraham es incrédulo. Mire, mi hermano, vamos a tratar de ponernos en el lugar de Abraham. A ti se te apareció el Señor y te dijo que te va a dar un hijo. Fantástico. Miren, 14 años después no ha sucedido. Uno empieza a pensar si fue verdad que se me apareció o si fue que yo me lo imaginé. Digo, si usted igual a yo, a mí me pasaría, digo, pero puede ser que yo me lo imaginé porque estoy esperando y van 14. Abraham, que de ti, Sara. Ah, está bien, Señor. Y entonces al año siguiente Sara queda embarazada. No, pasan 10 años más. Esos son los tiempos del Señor y nosotros tenemos que acostumbrarnos porque las situaciones, todo lo que las hace es hermoso, pero en su tiempo. Así que necesitamos tener paciencia, hacer todo lo que es nuestra responsabilidad. Ya lo hicimos y no funciona, tranquilo. Nosotros no estamos llamados a hacer que las cosas funcionen. Nosotros estamos llamados a obedecer al Señor. Quinto principio. Debemos manejar las diferencias de criterio con un claro sentido de a quién le corresponde la responsabilidad en cada caso. Mis hermanos, esto es fundamental. Y yo creo que a lo largo de mis años en el Evangelio, muchos de los problemas que he visto en las iglesias tienen que ver con no entender este principio. Con un claro sentido de a quién le corresponde la responsabilidad en cada caso. Cuando entendemos esto, eso va a evitar que nosotros nos carguemos con asuntos que Dios no nos carga. Porque no siempre tenemos la responsabilidad de las decisiones. Nosotros podemos y debemos ser tomados en cuenta. Y podemos y debemos opinar y hacer valiosos aportes con nuestros puntos de vista. Pero debemos preguntarnos, ¿pero yo tengo responsabilidad sobre la decisión final? Si la respuesta es no, entonces ya tú opinaste, entonces ya, tranquilo. Tú no tienes que hacer más nada. Déjenme darles un ejemplo, porque eso ocurre en cualquier circunstancia. En el hogar, mire, es bueno que usted escuche la opinión de los hijos, pero al final la decisión es de los padres. Y puede ser una decisión que está en contra de lo que los hijos quieren. Los hijos no pueden decir, aquí las cosas no se hacen bien. No, ya tú opinaste y se te escuchó. O pensemos aún en el matrimonio. El esposo y la esposa no están de acuerdo respecto a un curso particular de acción a seguir como matrimonio. Lo hablan, lo comentan, lo discuten y al final no están de acuerdo. Y ya se acerca el día en que hay que hacer una decisión. Finalmente, la esposa debe entender que la responsabilidad es del esposo, no de ella. En lugar de seguir pulseando y batallando para que el esposo termine haciendo lo que yo creo. No, es que no es tu responsabilidad, ya tú te expresaste, tranquila. Sea que él se equivoque o no, pero el responsable es él. Si él se equivoca y tú tenías razón, no hay problema, el Señor no te lo va a tomar en cuenta a ti, porque ya tú te expresaste. ¿Ven la diferencia? Notemos que los conceptos de responsabilidad y autoridad están íntimamente ligados. Y las diferencias de criterio no eliminan las líneas de autoridad establecidas por Dios. Los responsables hacen uso de su autoridad por Dios
legislando en asuntos neutros, siguiendo ciertas consideraciones. Imaginemos al padre que tiene a un hijo creyente, un muchacho bueno, creyente obviamente, de 15 años. Y en un momento determinado, en la iglesia se arma una pijamada o amanecer un grupo de muchachos de 15 años juntos durmiendo en una habitación. El papá puede decir, mira, no, pero que son amigos de padre. Papá puede llegar a la conclusión, junto con la madre, de que no es una buena idea. Yo no estoy diciendo aquí si lo es o no. Olvídense de eso, eso es irrelevante. El padre entiende que no es una buena idea. Y el hijo, como creyente, que no está de acuerdo, le da todos los argumentos. Y después de dar todos los argumentos, el padre lo escucha y le dice, sí, mi amor, pero de verdad, no, en esta ocasión no te voy a dejar ir. Y entonces el hijo dice, búscame en la Biblia donde dice que yo no puedo ir a ese... Bueno, ¿sabe lo que el padre debe hacer? Ir a Efesios 6:1, obedeced del Señor a vuestros padres en todo. ¿Ya? Ven, no es la prerrogativa del hijo tener la palabra final. ¿Por qué? Porque él no tiene la responsabilidad final. Hermanos, cada esfera de autoridad tiene un alcance diferente. Los pastores de una iglesia tienen autoridad en áreas neutras, no reguladas por la Escritura. Oigan lo que voy a decir porque es importante. En ese sentido, no es pecaminoso ni censurable no estar de acuerdo con los pastores. No necesariamente es pecaminoso o censurable no estar de acuerdo con los pastores, porque disentir no es falta de sumisión, pero debemos tener cuidado de que no se convierta en falta de respeto. ¿Ven la diferencia? Mira, yo no lo veo así, no hay problemas. Es diferente a, es que los pastores, es con lo que ellos se les coge. Ahora esto, que yo te lo digo, yo no entiendo cómo que ellos están pensando. Ya eso es diferente. Ya tú estás emitiendo juicio, ya tú estás criticando. Y eso sí no es correcto. Hermanos, disentir es una cosa, murmurar es otra. En el capítulo 12 del libro de Números, María y Aarón no estaban de acuerdo con la esposa que Moisés escogió. ¿Cuál fue el pecado de Aarón y María? El pecado de Aarón y María no fue no estar de acuerdo. Ellos no tienen que estar de acuerdo. El pecado fue que murmuraron. ¿Ven la diferencia? Parece sutil, pero es trascendental. Yo puedo no estar de acuerdo, eso es una cosa, pero murmurar es otra totalmente diferente. Y Dios castigó a María con lepra. ¿Por qué? Por murmurar contra Moisés. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que debemos acostumbrarnos a expresarnos libremente por los canales adecuados, porque de otra manera podemos hacer daño. Tú no estás de acuerdo con alguna decisión pastoral, habla con los pastores, no hable con otro hermano. Ajá, tú hablas con otro hermano, ¿qué lograron? ¿Para qué tú hablas con otro hermano? Entonces uno reviste su pecado de espiritualidad. No, para que oremos. No, déjate de eso. Tú no estás de acuerdo, tú habla con los pastores. No pongas en la cabeza de otro hermano también una dificultad, porque ya eso es murmuración. Así que tú tienes derecho a disentir, pero tienes que manejar esas diferencias de criterio por los canales adecuados. Eso es algo muy típico que hacen mal los padres. Los padres a veces critican a los profesores del colegio delante de los hijos. Eso es totalmente incorrecto. Y puede ser, mis hermanos, que lo que tú estés criticando, tú tienes razón en hacerlo. El problema no es que tú no estés de acuerdo con los profesores. El problema es que no estás usando los canales adecuados y le estás haciendo un daño a tu hijo. Había ocasiones en que había alguna dificultad con una de mis hijas y unos profesores, y ellas alegaban que la sanción que le pusieron era muy fuerte para la falta cometida. Cuando ellas me lo contaban, yo lo escuchaba y me parecía como ellas que era muy fuerte para la falta cometida, pero ellas nunca sabían que yo pensaba igual. Yo lo digo que les preguntaba a ellas, pero espérate, pero tú lo hiciste, lo que la profesora dijo. Sí, papi, pero no es para tanto. Yo le decía, óyeme, es que si tú lo haces, tú no eres quien para determinar la sanción. Lo único que a ti te toca es recibir lo que venga, porque eso es lo que le conviene a ella oír.
En una que otra ocasión yo fui donde los profesores. Profesor, ¿y usted no piensa que es muy fuerte? Pero ellas nunca se enteraron porque no les compete y les haría daño. Sin embargo, nosotros somos capaces delante de los hijos de decir, óyeme, la verdad que ese profesor, yo no sé en qué está pensando, está fuerte, me va a costar y hablar con la directora. Está bien, habla con la directora, pero no se lo diga al muchacho. Usa los canales adecuados. ¿Por qué? Porque el caso y la situación pasa, pero la enseñanza de irrespeto a la autoridad permanece. Mis hermanos, entender lo que yo acabo de decir ahora es lo que va a impedir que muchos hermanos en la congregación, y esto es típico, se conviertan en los paladines de la justicia. Es un caso sumamente repetido, que se levanta un grupo que no está de acuerdo con los pastores. Hablan con los pastores, no logran convencerlos, y entonces ellos entienden que ellos son los encargados por Dios para que la congregación despierte porque se está conduciendo de una manera incorrecta. Eso no es responsabilidad tuya. ¿Tú hablaste? Sí. ¿No te hicieron caso? Ellos piensan diferente. ¿Tú puedes seguir ahí así? Sí, pues sigue callado. ¿Tú no puedes seguir así ahí? No, pues vete callado. Porque eso es lo piadoso. ¿Ustedes están entendiendo? Al principio cuando dije cómo manejar piadosamente las diferencias de criterio. Miren, nosotros hemos lidiado con personas que están en iglesias malas. Pastor, usted está juzgando. No, la Escritura está juzgando. Cuando tú tienes una iglesia que tú no sabes si es una iglesia o una institución de recaudación de fondos, entonces tú dices es una iglesia mala. Donde todo deriva y concluye en las ofrendas, en da para que el Señor te bendiga, en siembra para que todo eso son malas iglesias, ahí no se enseña. Y aún así, cuando hay hermanos verdaderos que han estado en esa iglesia y han venido a pedir consejo, nuestro consejo siempre ha sido, ve y habla con el pastor. Habla con el pastor y el pastor te da la respuesta típica. No, mi hermano, inmediatamente ya tú eres enemigo del pastor. El pastor empieza a censurarte, a decirle a los hermanos que no se junten contigo. ¿Y qué tú haces? No, pastor, yo me voy a reunir con un grupo para que abran sus ojos. Esa no es tu responsabilidad. Tú no eres el responsable del pastoreo de esa iglesia. Pastor, y yo voy a dejar a los hermanos en oscuridad. Es que esa no es tu responsabilidad. Órale al Señor que le abra los ojos, pero no eres tú que se lo vas a abrir. Porque tú sabes lo que tú sí vas a hacer. Tú no vas a abrir los ojos, tú vas a crear una división. ¿Ven? Esto es algo diferente. ¿Cuál ha sido nuestra recomendación? Y mira, estoy poniendo un caso extremo a propósito. Iglesias malas. Y aún así nosotros decimos, sal callado. Tu alma no es alimentada ahí. Tú te diste cuenta que ahí tú no vas a crecer. Tú sales callado. Pastor, ¿y si me preguntan? Y tú estás loco porque te pregunten. Pastor, ¿y si me preguntan? Tú le dices, no, mira, yo hablé con el pastor y tenemos diferencias irreconciliables, así que yo decidí salir. Pero ¿cuáles son esas diferencias? No, pregúntale al pastor si tú quieres. Eso es piadoso, eso es lo que agrada al Señor. Pero nosotros todos sabemos de casos, si no es que hemos tenido que lidiar con casos, de divisiones, donde siempre hay uno, dos o tres que creen que la misión de ellos es mesiánica, es salvar a la congregación del error. Esa no es la responsabilidad nuestra. Eso es violar este principio. Eso es no entender los principios de autoridad y responsabilidad. Dios no va a demandar a cada hermano por las decisiones o la forma en que se maneja la iglesia. Dios se lo va a demandar a los pastores. Así que, repito, es correcto y mandatorio expresar sus desacuerdos a ellos. Y luego, orar que Dios les dé entendimiento. Pero ya tú hiciste lo que tenías que hacer. Ahí termina la responsabilidad del miembro. Ejemplo. Algún hermano puede ser miembro de esta iglesia local y pensar que el modelo pastoral debe ser diferente. Por de donde viene piensa que ¿y por qué tres pastores? No, yo creo que el modelo bíblico es un solo pastor. Mira, eso no te hace creyente o no creyente. Tú tienes derecho de pensarlo así. Ahora, tienes la convicción firme. Tú hablas con los pastores y ellos te tratan de demostrar que el modelo bíblico es pluralidad, pero no te convencen en lo absoluto. ¿Qué tú tienes que hacer? Yo te diría, bueno, tú puedes vivir con eso. Eso no te impide recibir instrucción y crecer. No, pastor, eso no me lo impide. Pues tranquilo, quédate ahí callado. No, pastor, es que yo no me puedo quedar callado porque es que hay un fuego en mí. Bueno, pues vete con todo y fuego a otra iglesia. Porque no es tu responsabilidad. Ya tú hiciste lo que tú tenías que hacer.
Es el momento de buscar autoridades eclesiásticas confiables, en las que tú puedas confiar. Miren, mis hermanos, yo he tenido casos de iglesias buenas, que los miembros me han acudido a mí a buscar consejos. Yo les digo, no, háblalo con tu pastor. Yo no soy tu pastor, yo te puedo ayudar, pero háblalo con él. Respuesta, es que yo no tengo confianza. Bueno, mi hermano o mi hermana, y si tú no tienes confianza para tratar tus asuntos, entonces, ¿sabes qué? Lo ideal es que tú salgas y te busques una iglesia donde tú sí tengas confianza. Hermanos, de iglesias buenas. Yo le estoy diciendo que esa iglesia es mala. No, yo le estoy diciendo que si tú no puedes tener confianza en tus pastores, entonces a tu alma le conviene buscar una iglesia donde tú sí tengas confianza. ¿Me captan la idea? Porque nosotros, los pastores que conocemos la Escritura y tenemos una enseñanza sana, no vemos la iglesia con ese sentido de posesión. Son nuestras ovejas. No son nuestras ovejas, son las ovejas de Cristo que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Y si una oveja se quiere ir porque se siente que en tal iglesia es más edificado, nosotros no lo vamos a mandar al ostracismo, ni le vamos a hablar a los hermanos en contra. Tranquilo, vete con nuestra bendición. Y ya. El apóstol Pablo dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y la excepción es, la única ocasión en que no podemos obedecer a Dios, es cuando la autoridad nos pide hacer algo que Dios prohíbe, o nos impide hacer algo que Dios manda. Ese es el momento entonces para decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero la forma de hacerlo no es creando un caos en tu iglesia local. Es entonces el momento de tranquilamente y calladamente tú buscar un lugar donde te sientas mejor. Sexto, y ya estoy terminando, y esto también es importantísimo, debemos manejar nuestras diferencias con un sentido corporativo que nos lleva a apoyar las decisiones finales. Hermanos, es imposible para una comunidad cualquiera funcionar bien si cada cual se conduce conforme a su propia opinión. Un ejemplo de la consecuencia de esto lo tenemos en el libro de los Jueces. ¿Cuál es la palabra que describe esta etapa? Cada cual hacía lo que bien le parecía. Mis hermanos, no podemos manejarnos en una iglesia de esa manera. El concepto de que solo apoyo una iniciativa o decisión en la iglesia cuando estoy de acuerdo es totalmente contrario a la vida en comunidad. Déjenme darle un ejemplo. No estoy de acuerdo con el culto a las 11 y por eso yo vengo a las 11:30. Hermano, eso no es correcto. Pastor, pero yo tengo mi propio criterio. Es que lo que yo te estoy diciendo que no es correcto, no es que tú creas firmemente que debe ser a las 11:30. Con eso no hay problema. Pues pastor, entonces eso es lo que yo hago. Es que ahí es que está el problema. Es que aunque tú creas firmemente que debe ser a las 11:30, si tú eres miembro de esta iglesia local, tú tienes que estar aquí a las 11. Porque hay que manejarse de una manera corporativa. Somos parte de un cuerpo. Mis hermanos, imagínense algo elemental. ¿Y por qué el rojo en los semáforos tiene que ser pares? Tú puedes no estar de acuerdo, ahora no te metes en rojo. Tuve un accidente, ¿por qué? Porque me metí en rojo. ¿Y por qué tú te metiste en rojo? Yo no estoy de acuerdo. Fantástico, está en la clínica, tiene tiempo para pensar si tienes razón o no. No, a ti te puede gustar o no, pero en la nación y en el mundo es una decisión que se ha tomado que nunca te preguntaron. ¿A ti te preguntaron alguna vez, qué color tú crees que debe ser pares? A mí nunca me preguntaron. Pero eso es. Para que un grupo de personas funcione, tienen que haber reglas. Tienen que haber decisiones y parámetros que tú puedes o no estar de acuerdo. Déjenme darle un ejemplo para mí excelente. ¿Ustedes saben lo que ocurrió en nuestra iglesia al final? Al final, la mayoría, no abrumadora, pero sí mayoría, se decidió por el aire acondicionado. ¿Y saben qué sucedió? Primero, lo que ocurre con cierta frecuencia, que yo a veces digo que si no será el sentido del humor del Señor. Con mucha frecuencia nos sucede que cuando llegamos a una conclusión no unánime, ustedes saben a quién le toca dar el aviso, porque era ese día el que le tocaba dirigir, al pastor que estaba en contra. Y él no se puede parar ahí a decir qué fue lo que sucedió. Dice, hermanos, finalmente la mayoría de la iglesia decidió que vamos a ir por el aire, así que vamos a irnos por el aire acondicionado y no por el parqueo. Él no se puede parar ahí a decir como no lo hizo, él lo hizo bien. Él no dijo, hermanos, la iglesia votó por el aire, yo quiero dejar establecido que yo estaba claramente a favor del estacionamiento. No,
Porque tú no estás parado ahí en representación tuya, tú estás parado ahí en representación de la iglesia. ¿Y saben lo que sucedió? Después él lo dijo, pero él lo dijo como una forma de enseñanza. Él dijo: hermano, yo quiero que ustedes sepan que yo estaba no inclinado hacia el estacionamiento, yo estaba firmemente convencido que era el estacionamiento. Ahora el Señor habló, y ¿saben lo que yo voy a hacer? La misma suma de ofrenda que yo había determinado para el estacionamiento es exactamente lo mismo que yo voy a dar para el aire acondicionado. Eso es lo que se llama manejarse corporativamente. ¿Usted ha visto personas que llegan tarde porque no les gustan los signos? Porque a mí me gustan los signos más movidos. Entonces yo llego solamente para el sermón. Eso es un comportamiento totalmente inmaduro y carnal. Tú tienes que apoyar a tu iglesia en todo, lo que te gusta y lo que no te gusta. Y si hay algo en tu iglesia que no te gusta, no te preocupes, que... Miren, yo soy pastor de mi iglesia y hay cosas en mi iglesia que a mí no me gustan. ¿Usted está entendiendo eso? Y los hermanos no lo saben. Hay cosas que si dependieran de mí se hicieran diferentes. Pero yo soy parte de un cuerpo pastoral. Y yo defiendo a capa y espada lo que nuestra iglesia hace, no lo que yo creo. Porque tengo que conducirme de una manera corporativa. Estoy tratando de avanzar porque ya el tiempo se me fue. En un cuerpo, en una comunidad, en un equipo, las individualidades hacen mal, no bien. Y debemos aceptar la decisión de la mayoría cuando se vota o la decisión de las autoridades responsables. Yo recuerdo en uno de los cursos de una de mis hijas que era tan fuerte ese egoísmo que en un momento determinado, el último año, ustedes saben que hay una promoción y siempre se elige un nombre para la promoción. Pues se votó a favor de un nombre que era contrario al de una joven muy particular, muy egocéntrica, muy yo misma soy. ¿Y saben lo que ella dijo? Bueno, pues la promoción se llamará así, pero yo la voy a llamar como a mí me gusta. Y yo decía, por eso es el epítome, ese es el colmo de la individualidad. No. O una familia donde compraron un perrito y ella le quería poner Larry al perrito. Y entre la familia, que eran 5, votaron y salió otro nombre. Y él dijo, él se llamará Poppy, pero yo le voy a decir Larry. No, óyeme, ya se votó, ya hay que apoyar a la mayoría. Bueno, mis hermanos, y lo último es, piadosamente, hazlo con gracia, habla con gracia. Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder. Hablar con gracia significa decir lo que es espiritual, prudente, digno, amable. Nuestra forma de hablar debe mostrar la obra de la gracia en nuestros corazones. Conclusión, las diferencias son normales, no deben ser un obstáculo para la unidad y armonía de la iglesia. Debemos manejarlas apegadas a los principios bíblicos, de modo que agrademos y honremos a Dios en todo. Recordemos lo principal: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que voy a terminar con una frase que el apóstol Pablo usa en 2 Timoteo 2:7. Considerad lo que digo y el Señor nos da entendimiento en todo. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tu palabra es espectacular. Todo está cubierto por ella. Todo lo que nosotros necesitamos como creyentes individuales y como creyentes corporativos lo tenemos allí. Gracias por no dejarnos en la oscuridad. Que tu Espíritu nos mueva y nos dé convicción de obedecerte a ti antes que seguir nuestras propias ideas, gustos y deseos. Bendice a esta iglesia local, Señor, y permite que su unidad permanezca por muchos, muchos años para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo. Amén.